Bueno, hoy hablaremos de los músculos del dorso y de la nuca. Empezaremos primero por los músculos del dorso. Pues este se divide en dos grupos principales, los músculos extrínsecos del dorso y los músculos intrínsecos del dorso. Esto, pues como dato importante, el hueso occipital, pues es el origen de las inervaciones de los músculos. Bueno, en tanto los músculos extrínsecos del dorso, pues son músculos superficiales que producen y controlan los movimientos de los miembros superiores y de la respiración. Su inervación es dada por los ramos anteriores de pues, los nervios espinales y pues está conformado por el trapecio, el dorsal ancho, el elevador de la escápula y pues también del romboide mayor y menor, que estos pertenecen al plano superficial. Y pues los músculos serrato posterior superior y serrato posterior inferior, que estos ya pertenecen al plano intermedio. Pues bueno, estos músculos se pueden sobrecargar con movimientos pues, del cuello y de miembros inferiores y de la caja torácica. Los músculos intrínsecos del dorso pues incluyen los que actúan específicamente sobre la columna vertebral y el dorso. Estos están inervados por ramos posteriores y de los nervios espinales. Bueno, empezaremos hablando del primer plano, en cuanto a los músculos del dorso, que pues el primer plano, podemos empezarlo con el trapecio, que pues el trapecio hace la contracción inversa y pues contribuye a la extensión de la cabeza. Se origina en la línea nucal superior y en los ligamentos nucales. Esto va de los procesos espinosos de las 12 vértebras torácicas y esto pues inerva en el tercio lateral de la clavícula, del acromion y de la espina de la escápula. Bueno, su función en cuanto a la parte superior es elevar el hombro y hacer la contracción inversa. En cuanto a la parte medial o la parte del medio, abducen o retraen las escápulas y pues en cuanto a la parte inferior, desciende los hombros. Esto se puede encontrar en esta y esta zona acá. Bueno, en cuanto al dorsal ancho, pues su origen se da en la apófisis espinosas de T6 a T12, en la fascia toracolumbar, en la cresta ilíaca y entre las tres últimas costillas. Se inserta en el hueso húmero y pues en el fondo del surco intertrabecular. Esta se extiende, su función es extender, abducir y rotar medialmente el húmero. Esta se encuentra en esta zona acá. Entonces seguiremos con el segundo plano. Bueno, ahorita hablaremos entonces de los romboides menor y mayor. Estos se originan en los procesos espinosos de T1 a T7 y se insertan en el borde medial de la escápula. En la parte del romboide menor sería por encima de la raíz y en la parte del romboide mayor sería por debajo de la raíz. Su función es pues fijar la escápula a la parte torácica y pues la fija y la rota. Entonces se encuentra en esta parte, esto sería el romboide, mejor dicho, el romboide menor, y en esta parte acá sería el romboide mayor. Bueno, en cuanto al serrato posterior superior, se origina en los procesos espinosos de C7, entre T1 y T3 también, y pues se inserta en las primeras 4 costillas. Su función es elevar las costillas, participando así en la inspiración, por decirlo de esa manera. Se puede encontrar en esta zona acá. O sea, ahí no está marcado, pero es esta y esta zona acá. Bueno, en cuanto al serrato posterior inferior, pues se inserta en los procesos espinosos de las últimas vértebras torácicas y pues de las primeras lumbares. Se inerva entre la 3 o cuarta de las últimas costillas y pues su función es bajar las costillas participando en la exhalación, siendo que esto se encuentra en esta zona acá. Bueno, en cuanto al músculo elevador de la espalda, pues se origina en los tubérculos posteriores de las apófisis transversales de C1 a C4. Esto se inserta en el ángulo superior de la escápula y en su borde pues medial. Y pues su función es
elevar la escápula y pues esto también inclina la columna cervical hacia el lado donde se está irrigando el músculo. En este caso, el músculo, esto sería este aquí. Sí, está acá. Bueno, ahora seguiremos con el tercer plano, que pues con este iniciaríamos con el iliocostal, que pues se divide en tres: lumbar, torácico y cervical. Su origen en el lumbar sería la masa lumbar, en el torácico serían las 7 últimas costillas y en cervical serían las 6 primeras costillas. Bueno, en cuanto a su inserción, en la lumbar serían sus 7 últimas costillas, en la torácica serían sus 6 primeras costillas, 6 primeras costillas, y en la cervical serían los procesos transversos de C4 a C6. Bilateralmente, su función es enderezar la región dorsal del tronco, y pues unilateralmente, estas lo que hacen es inclinar la columna vertebral lateralmente hacia donde se irrigue el músculo. Siendo que estas ya son intrínsecos, músculos intrínsecos, siendo que esta se encuentra en esta parte de acá. Sí, la que se encuentra en esta parte de acá. Esta acá. Bueno, en cuanto al longuísimo, esta se origina en la parte del tórax, en la masa lumbar y en la parte cervical, en los procesos transversales de C1 a C4. Y esto se inserta en la parte del tórax, en la tercera costilla, y en la parte cervical, en los procesos transversales de C4 a C6. Su función, es la extensión de la columna cervical, siendo que para esta se requiere que haya acción de los dos músculos, tanto el longuísimo derecho como el longuísimo izquierdo. El longuísimo, se encuentra en esta zona de acá. Este ya sería el longuísimo. En cuanto pues al semiespinoso, pues se origina en la masa lumbar y pues pues se inerva en los procesos transversos y pues laterales de los procesos esponjosos, y pues bilateralmente su función es extender la columna vertebral, extiende la columna vertebral, y unilateralmente dirigen pues las apófisis espinosas hacia las transversas. Bueno, ahorita hablaremos entonces de los músculos del cuarto plano, estos son constituidos por los músculos transversoespinosos y los elevadores de las costillas. Bueno, el músculo elevador de la costilla, su origen, se da por los músculos pares cortos que pues nacen en la apófisis transversas de C7 a T11. Y pues en cuanto a su inserción, se dan las costillas por debajo de las vértebras, cerca del tubérculo. Su función es elevar las costillas para así hacer una inspiración, pero pues es solo para una respiración profunda. Este músculo, aunque es como complicado de señalarlo, este músculo es el que se encuentra en esta zona acá. Pues siguiendo en el cuarto plano, tenemos también a los transversos espinosos, que pues su origen se da en los rotadores cortos, proceso transverso pues de referencia, y pues estos se encuentran ubicados más que todo en la columna vertebral, más o menos por esta parte, siendo totalmente ligados a esta. Entonces, por último, tenemos a los multifios, que pues se originan en el sacro, origen del erector de la columna, espina ilíaca, postero superior, procesos mamilares de las vértebras lumbares y las apófisis transversas de las vértebras torácicas. Estas se irrigan en la base de las apófisis espinosas, de todas las vértebras de todas las vértebras entre L5 y C2. Su función es ser rotador de raquis, y esta se encuentra en esta parte de acá. Hablaremos de los músculos de la nuca, que pues están compuestos por el esplenio, el trapecio, el longuísimo de la cabeza, el semiespinoso de la cabeza, el recto posterior mayor de la cabeza, el recto posterior menor de la cabeza, el oblicuo mayor de la cabeza y el oblicuo menor de la cabeza. Entonces, los músculos del cuello, así como los músculos del dorso,
se dividen en cuatro planos, siendo el del primer plano el trapecio, que pues se encuentra en esta zona y en esta zona. Y pues esto también tenemos al esplenio de la cabeza y al esplenio del cuello. Esto en cuanto a su origen, esto pues se originan en los procesos espinosos de las últimas cervicales y esto de las primeras torácicas. En cuanto a su inserción en el cuello, esto se da por procesos transversos en C2 a C5. Y en la cabeza se da a la línea nucal y esto superior. Su función es la extensión de la columna y de la cabeza que diga. Entonces, el esplenio, pues, de la cabeza sería esta aquí, esta acá, y el esplenio del cuello sería esta acá, un poco más abajo del esplenio de la cabeza. En el tercer plano de la nuca también tenemos al longuísimo de la cabeza, que pues este se inserta en la apófisis transversa de las vértebras 4 y 5, torácicas, superiores, y en las apófisis articulares de las vértebras 3 y 4 de las cervicales inferiores. Esto se inserta en el borde posterior de la apófisis mastoidea y pues, aunque aquí no se vaya a notar de una manera muy precisa que digamos, esto sería más o menos esta, va de aquí a acá, hasta este lado acá. Esto es como pareciera un ligamento y es que va de lado a lado. Como parte del tercer plano de la cabeza, tenemos al semiespinoso de la cabeza, complejo mayor, que pues se origina en la apófisis transversa de C7 a T6 y en las apófisis articulares de C4 a C6 y su inserción es dada en la línea occipital. Su ubicación es en esta zona. Se ubica de esta manera en el músculo. Listo, y por último nosotros tenemos pues, al cuarto plano, pues el cuarto plano está conformado por el recto posterior mayor, el recto posterior menor, el oblicuo inferior de la cabeza y el oblicuo superior de la cabeza, que pues estos forman el trígono suboccipital. Bueno, en fin, esto está ubicado de tal manera que pues el músculo recto posterior de la cabeza sería esta acá, aquí, este triangulito. El músculo oblicuo, menor de la cabeza, sería esta acá. El músculo recto posterior mayor de la cabeza sería uno que se encuentra aquí. Y acá, sería así, justo debajo del músculo recto posterior de la cabeza. Y de último sería el músculo oblicuo mayor de la cabeza, que se encontraría más o menos por debajo del músculo recto posterior mayor de la cabeza.